¿Cuáles son los efectos del matrimonio y el divorcio respecto a los cónyuges, los bienes, los hijos y terceros? Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Gracias por permitirnos llegar a su hogar, porque eso ha hecho una realidad de este importante programa, que estamos en este mes de febrero cumpliendo un año de haber iniciado nuestras transmisiones a través del canal judicial. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe un distinguido maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el licenciado Luis Agustín Báez Avilés. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, maestro, por su invitación en esta charla ante el teleauditorio. Gracias. Como dije al principio, ustedes van a escuchar hoy algunos puntos de vista sobre los efectos que produce el matrimonio y el divorcio, cuando éste se da, considerando que en los últimos 4 o 5 años, la actual Asamblea Legislativa del Distrito Federal se ha caracterizado por una serie de reformas cuyo común denominador es un ataque permanente a la institución de la familia. ¿Por qué? Imagínense ustedes que para casarse hay que hacer erogaciones importantes, satisfacer requisitos, constituir una familia, llevar esa convivencia, determinar qué hacer con los bienes, las relaciones con los suegros, con los cuñados. Y sin embargo, fue en el mes de octubre del año 2008 cuando la infausta reforma para establecer lo que mediáticamente se ha calificado como divorcio exprés, incausado o sin causa, que jurídicamente se reduce a una solicitud. Es decir, lo que estableció el legislador de la 5 legislatura del Distrito Federal fue una solicitud de divorcio unilateral o bilateral. Solicitud semejante a la de un trabajo. Nada más que aquí, el que solicita el divorcio sabe de antemano que ya lo tiene concedido. Y la familia, y el matrimonio, y todo esto que se ha acumulado durante una larga vida respecto a los hijos, a los bienes, a terceros, ¿cómo es posible que hoy enfrentemos este gran problema a través de una simple solicitud de divorcio? Pero no acaba ahí. Otras cuestiones se han dado, por ejemplo, cuando se aprobó en el año 2006 la Ley de Sociedad de Convivencia, técnicamente mal hecha porque todos sus efectos jurídicos se remiten al concubinato, que hasta la fecha, y será hasta el 4 de marzo del 2010, cuando finalmente se establezca en el Distrito Federal el concubinato de mujeres o solo de hombres. Por supuesto que habrá otras cuestiones, pero ahora quisiera pedirle al maestro Luis Agustín Báez Avilés que nos haga favor de relatarnos, para entrar en la materia, cuáles son los efectos principales que produce el matrimonio mientras está vigente. Maestro, por favor. Muchas gracias, maestro. En efecto, si tomamos en cuenta la naturaleza jurídica del matrimonio, de que es un acto jurídico bilateral, en el cual los contrayentes, al celebrarlo, van a producir las consecuencias que previamente están determinadas por la ley. Esto es, van a surtir los efectos por cuanto a, en principio, para los propios cónyuges les va a crear un nuevo estado civil, que es el de casados. Ya en la comunidad del matrimonio, pues nos vamos a encontrar que va a haber efectos para los hijos, para la persona de los propios cónyuges y sobre todo, pues estando en el ámbito patrimonial y como todo lo que le caracteriza al ser humano, de que nace, crece, se reproduce y durante toda esa etapa de su vida genera bienes, pues desde un principio vamos a ver que tiene que determinar cómo va a regular esos bienes. Desde luego, los hijos son en primer lugar.
Por cuanto a los cónyuges, esto es muy importante, que va a determinar que antes de celebrar ese matrimonio, tiene que celebrar capitulaciones matrimoniales, como bien sabemos en algunos casos, que son pactos que celebran los propios cónyuges, para determinar cómo van a administrar esos bienes, los que lleven antes, los que adquieran durante el matrimonio. Rezan los principios jurídicos para la estabilidad del matrimonio, que es muy importante señalarlos, que en un momento dado, con estas aberraciones jurídicas y sobre todo esta institución del divorcio que se dio de una manera unilateral, sin derecho de audiencia a la otra parte, pues hacemos remembranza de que por principio de cuentas, el deber que tienen los cónyuges entre ellos mismos, el deber conyugal, el de cohabitación, a su vez hay unos muy importantes que algunas doctrinas señalan y que muchas veces dejamos escapar. El caso de la fidelidad, y que es la esencia del matrimonio. Decía esto a raíz de que surgen otros, en el caso de los menores de edad que contraigan matrimonio sin tener la edad requerida por la ley, con una emancipación, y desde luego con las personas que en su momento bien ejerzan la patria potestad o estén bajo la tutela, pues en un momento dado, si bien es cierto que van a administrar sus bienes, tiene limitaciones. ¿Qué es lo que el maestro Báez Avilés nos refiere, que es lo más trascendente para la esencia de este programa? Que el matrimonio es una institución fundamental, que es la base de la familia, no es la única forma de originar una familia, pero todo esto que él dice, los regímenes económicos, los deberes hacia los hijos, los alimentos, y el respeto entre los cónyuges, y el deber de fidelidad, la convivencia, porque está en eso precisamente con una persona. ¿Cómo es posible, como él lo relata, que quien se ha casado, sea cual fuera el régimen económico, que ha hecho una vida en común con alguien durante un año, 5, 10, 20 o 30, con hijos, con relaciones con terceros, se termine por la sola expresión unilateral la autonomía de la voluntad, que es precisamente derivada del Código Napoleón, aquel laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, donde en las cuestiones de este Código Napoleón era la voluntad lo que prevalecía. ¿Qué hizo el legislador del Distrito Federal cuando estableció esta reforma? Pasar sobre el propio código que establece a partir del artículo 138 ter, siguiendo los mandamientos, los ordenamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que todo el derecho familiar, todo lo que se refiere a esta institución, a los hijos, a los bienes, es de orden público. Y reiteramos que el orden público es ese conjunto de normas jurídicas impuestas por la ley, que la familia tiene que aceptar, que tiene que cumplir, lo que no se da con esa reforma. Por eso bien decía el maestro Báez Avilés, ¿qué va a ocurrir cuando una solicitud unilateral o bilateral va a acabar con lo que él también señalaba? La vida conyugal, va a acabar con la sociedad conyugal, con las pensiones a los hijos, todo en un solo momento y por una sola solicitud. Incluso, bien lo decía, a pesar de que hay una tesis aislada de la Corte diciendo que en realidad no se viola la garantía de legalidad y audiencia, pero esto no es cierto, porque en realidad sí se viola, porque en el momento que uno de ellos decide, a través de la expresión de su voluntad, que se termine la familia, que se termine el matrimonio, que se termine esto, vamos a enfrentar una tragedia por la sola manifestación de la voluntad. En ese sentido, maestro Báez Avilés,
¿Cómo se desarrolla en el ataque contra la familia la figura del nuevo divorcio? En ese sentido, retomando la idea que estaba usted exponiendo del propósito y que en un principio la redacción del Código Napoleón, de ese laissez-faire, laissez-passer, debemos tener muy en cuenta esa autonomía de la voluntad, que prevalece en todos los actos jurídicos de las personas. ¿Está bien? ¿Pero en derecho familiar? En derecho familiar, si bien es cierto, es todo el interés público que tiene las normas y que lo rigen, debemos también establecer en esa autonomía respetar la voluntad de las partes, de los contrayentes. Y tan es así que lo encontramos, vuelvo a reiterar, esta situación del convenio que suscriben los contrayentes en un momento dado, los futuros contrayentes para administrar sus bienes. Y vemos que se resulta en la cuestión de la disolución del vínculo matrimonial que le solicitan al final un convenio. Está bien, tú iniciaste tu vida, tu matrimonio, tu vida común, determinaste quién iba a administrar los bienes. En un momento dado pudiéramos acudir a la figura también como un contrato, llámese en la naturaleza jurídica del matrimonio, como acto jurídico, como contrato, que a fin de cuentas, pues es un acto jurídico. Tú le diste pauta al inicio a producir las consecuencias jurídicas. Bueno, vamos a respetarlas. A fin de cuentas, en este divorcio, ¿qué va a suceder? Con un acuerdo de voluntades, como iniciamos nuestra vida en común, vamos a concluirla. Las 21 causales existentes hasta antes de las reformas, que desaparecen totalmente, y nuevamente relacionando con estos deberes, derechos y deberes que existían en el matrimonio, vamos a la hipótesis de que entra en vigor o ya entró en vigor estas reformas al Código Civil. En un momento dado le violan, por decir algo, ese derecho, esa obligación, vamos al supuesto de la cónyuge, la fidelidad. Evidentemente ya no está plasmada en el código. Entonces, pues de alguna forma tiene que invocar la disolución del matrimonio. Ahora bien, en ese sentido, tenemos que ver exactamente cuáles van a ser las consecuencias de esa disolución. ¿Qué va a pasar con los hijos? ¿Qué va a pasar con los bienes que adquirimos? A fin de cuentas, en esa autonomía de la voluntad, como seres humanos y respetando el pacto social y evitándonos todas esas situaciones engorrosas, oprobiosas que pasaban los hijos y los propios cónyuges, pudiéramos tomar la tesis que en algún momento dado fue la propuesta que venían pensando los legisladores o los propios jueces familiares. Está bien, ya no invocarlo para evitar todos esos problemas. Pero ¿para qué tanto gasto? Vamos a un acuerdo. Ese convenio que inicialmente suscribimos antes de nuestro matrimonio, vamos a respetarlo y como tal lo vamos a disolver. Vamos a actuar de buena fe. Para que en un momento dado quitemos, en el caso de que muchas veces en la cuestión de la vida real, al que acude a la consulta, pues en un momento dado está desesperado por disolver el matrimonio, si vamos a suponer que hay una causa de violencia familiar. Inmediatamente pues no puede seguir conviviendo con esa persona. Pero desafortunadamente, bueno, estamos en un país de derecho, en un Estado de derecho, y nosotros como jurisconsultos tenemos que hacer respetar esas instituciones. A ver, es importante lo que el maestro ha señalado, es traer a colación, y vamos a tratar de que esto quede más claro, el tema de la autonomía de la voluntad, que en el matrimonio se reduce, probablemente el maestro no va a estar de acuerdo porque ya ha expresado antes alguna opinión, la autonomía de la voluntad en el matrimonio se reduce a, si usted se quiere casar, a decir sí. Pero en ningún supuesto la ley permite que tú pactes
¿cómo quieres que sea el matrimonio? Porque precisamente cuando se le pregunta, ¿quiere usted casarse? Y dice que sí, en ese momento surge el acto jurídico bilateral solemne del matrimonio, que por supuesto no es un contrato, es un acto jurídico bilateral, pero esto no significa que todos los actos jurídicos sean contratos, sino que este es un acto jurídico bilateral, como podría ser un acto jurídico solemne unilateral, un testamento. Pero este es un tema muy importante que ha tocado el maestro Báez Avilés y que después de un corte vamos a regresar con él, sobre todo para dejar clara la posición de lo que es el orden público, la autonomía de la voluntad y cómo, cuando usted dice que sí, la ley le impone los deberes, las obligaciones, le concede derechos en su relación conyugal, respecto a sus hijos y respecto a terceros. En un momento regresamos con ustedes. Gracias por seguir con nosotros. Siempre saber que de aquel lado usted nos escucha, nos motiva y nos alienta para que cada programa sea una etapa de superación respecto al anterior. Y qué mejor que un experto como el maestro Báez Avilés, que nos hable de estas cuestiones que él ya tocaba frontalmente para determinar la cuestión de la autonomía de la voluntad y lo que la ley le impone a los cónyuges. Como decía yo antes de la pausa, usted se casa y su voluntad se ha reducido a decir, sí me quiero casar. Pero ahora esa autonomía de la voluntad en contra del orden público que establece el Código Civil y que ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia y en contradicción de tesis, no se está respetando ni por los jueces familiares ni por la Asamblea Legislativa, porque al haber establecido una norma en la que el matrimonio, los hijos, todo se termina simplemente por la expresión de la voluntad de uno, sea él o ella, es muy grave. Bien decía el maestro Báez Avilés, si la solicitud es de ambos, si la solicitud es bilateral, no tenemos mayor problema. En ese caso, maestro, yo quisiera que afirme usted o regresar a esa hipótesis de la autonomía de la voluntad para que quede muy claro para nuestros distinguidos, la audiencia, la teleaudiencia, porque a veces hay personas que no son abogados, y para que quede muy claro esta posición de la autonomía de la voluntad y del orden público. Muy bien, maestro. Debemos considerar esta autonomía de la voluntad como un principio básico que está considerado en nuestra Constitución, desde luego, y en las disposiciones preliminares, sobre todo en el artículo 2 del Código Civil, que a raíz de todas estas reformas han hecho caso omiso de cuál es el principio básico de este artículo. Dejar en libertad a la persona. Como tal, vuelvo a insistir en lo relativo al acto jurídico, en esa manifestación de voluntad de realizar un acto jurídico que sabemos que está ahí en la hipótesis normativa y que inmediatamente que se active esa hipótesis, se van a producir las consecuencias jurídicas que el autor de ese acto jurídico desee. En el caso concreto del matrimonio, que es lo que desea al celebrarlo, pues tener una vida en común, socorrerse mutuamente, que es uno de los principios básicos del matrimonio. Desde luego hoy día, como usted refería en un programa anterior, el objeto que antes conocíamos, que era la procreación, lo deja en entera libertad a los propios cónyuges de tener hijos y el espaciamiento. Crear su patrimonio, tener obligaciones y derechos, más que nada deberes hacia con los hijos, por cuanto a los alimentos, y que debemos hacer hincapié que la obligación alimentaria es recíproca.
Porque muchas veces los jóvenes, teniendo ya la edad adulta y sobre todo, como muchas veces se ha comentado, siguen estudiando en la universidad. Hasta ese momento, bueno, los padres, recordemos que en la medida que sus posibilidades den para proporcionar los alimentos y ellos lo requieran, pues los padres se lo van a estar proporcionando. Más adelante, con los propios padres, pues tienen esa obligación de, por así decirlo, devolverle todo el esfuerzo que hicieron los padres durante su vida. Por otro lado, esto es muy importante y nuevamente señalando el aspecto del convenio, una vez que se inicia el proceso de divorcio, de que ese convenio es muy importante, es esencial en estas nuevas reformas del Código Civil por cuanto al divorcio, de que para evitar el menor problema posible, vuelvo a insistir, que es como se presentan estas situaciones tan dolorosas, a través de ese acuerdo de voluntades, definir cuál va a ser la situación jurídica de los hijos menores de edad, o en su defecto también que pudieran estar incapacitados. Su guarda y custodia, desde luego sus alimentos, los bienes, cómo van a estar repartidos. Muy bien, permíteme. Eso es muy importante porque estamos en la hipótesis, como señala el maestro, que no hay conflicto. Eso es muy importante, Luis Agustín, porque si la solicitud es bilateral y la piden ambos y ponen un convenio, qué bueno, porque obvian los problemas. Pero es fundamental cuando no hay ese convenio. Cuando la sola voluntad de uno, no sé si esto es en el sentido que tú la expresas, la sola voluntad de uno va a ser suficiente, como está en la ley, para acabar con la familia. No hay convenio. La señora o el señor solicitan el divorcio, tienen hijos menores y dicen, no me importa lo que pase con los hijos menores. Tienen bienes, bueno, no hay convenio. ¿Tú crees que es adecuada la reforma que por la sola voluntad de uno permita disolver la familia? Desde luego que no, maestro. En este sentido, nuevamente recurro a esta figura tan fabulosa que nos da el derecho, y haciendo también remembranza nada más de la conveniencia a veces que resulta para los cónyuges. Si recordará usted, Napoleón, que una de sus principales preocupaciones en la redacción de su código famoso fueron dos instituciones principales del derecho de familia: la adopción y el divorcio, por obvias razones que pasaba este personaje. Ahora bien, en efecto es esto de, valga la expresión común, de decir de estos 30 años que ha convivido una pareja unida en matrimonio, vamos al supuesto que es una realidad en nuestra sociedad y en todo, de que sea la cónyuge la que quede a la deriva, que no tenga trabajo y después de tener 10 hijos, que ya dio toda su vida, pues el señor, por alguna circunstancia, que te vaya muy bien. Aquí, desde luego, es una desprotección total y no es por cuestión de género, sino sea, evidentemente nuestra sociedad siempre recae en la mujer. Luego entonces aquí se invitaría en un momento dado cuando recurren a la consulta con los abogados, en la medida de lo posible hacerlos llegar a este extremo. Correcto, Luis Agustín. Nada más que tenemos que enfrentar la realidad. Esta familia a la que tú te has referido, todo esto que estamos relatando para la audiencia, es el señor determina en 3 líneas que ya no quiere ni 30 años de vida, ni bienes, ni señora, ni nada. Solicita el divorcio y desaparece. Es eso,
una reforma positiva para la familia, para la mujer, para el hombre, para los hijos, después de tantos problemas, tantos requisitos, haber hecho una vida en común y que al legislador se le ocurra que con una solicitud se acabe con una familia? Porque bueno, yo estoy de acuerdo contigo, si no hay conflicto, qué bueno que a través del convenio se resuelva, pero no hay convenio. Se casaron en sociedad conyugal, hay hijos, hay todo lo demás. ¿Cómo es posible? Porque ahora vamos a pasar, terminando esta reflexión, a la otra figura que también atenta contra la familia, como es la ley de sociedades de convivencia. Pero si no hay convenio, profesor, si no hay arreglo, y simplemente el señor o la señora solicitan el divorcio, ¿es esto adecuado a la autonomía de la voluntad, a que regrese ese principio y no se respete ni lo que ha dicho la Corte, ni lo que ha ordenado, ni lo que dice el propio Código Civil? Desde luego que no. Retomando estas ideas, maestro, es conocido que el matrimonio constituye una de las fuentes importantes de la familia, como es al igual que el parentesco y la filiación. De aquí cabría el punto de decir, bueno, es ese conflicto que se va a generar entre las partes. La ley tiene que ser muy cuidadosa, el legislador sobre todo, que es de que al que el ciudadano le ha dado ese voto de confianza para legislar en una materia, en una célula tan importante. Entonces aquí, vamos a ver, por eso es muy importante, reitero, si en un momento celebraron ese convenio, está bien. Se inicia este proceso. ¿Tú dices el convenio para no, el convenio de las capitulaciones matrimoniales. Bueno, sí, y todo se casaron. Esto, se casaron. Y aquí debería ser, desde luego, es la cultura jurídica, ser muy cuidadosos los contrayentes, en decir, bueno, ¿cómo voy a organizar mi vida respecto a nosotros como cónyuges, a nuestros hijos y a nuestros bienes? Porque nada es eterno. Bueno, pero eso que tú planteas es ideal. El señor y la señora tuvieron finalmente un gran problema y simplemente él dice, ya no quiero seguir casado, y solicita el divorcio. Y no le importa ni los bienes, ni los hijos, ni terceros, nada. Esto, desde mi personal punto de vista, y está en la ley, sí, es un ataque certero contra la familia, es una agresión. ¿Por qué no se le dio la opción, por ejemplo, al otro a expresarse? ¿Qué pasa si no está de acuerdo? Vamos a suponer, siguiendo el modelo que tú señalas, que se solicita el divorcio. Le notifican al señor y el señor dice, no estoy de acuerdo. ¿Qué pasa con ese matrimonio? ¿Continúa? Pues, ¿qué pasa con esos bienes, con los hijos? ¿Alguien se ocupa de ellos? ¿Qué resuelve el juez? Bueno, en este caso, definitivamente no hay una solución, de que la persona, el cónyuge, solicita de buenas a primeras esa disolución o separación, porque inicialmente va a decir, me separo ante el desconocimiento de la ley y muchas veces en un arrebato se va. Sí, y el otro solicita el divorcio. Bueno, entonces ahí definitivamente la ley debe prever, lo prevé así, conforme al régimen matrimonial que hayan contraído, por cuanto si es en sociedad conyugal, separación de bienes. Inmediatamente sabemos que se tienen que tomar medidas precautorias para asegurar los bienes, la cuestión alimenticia del propio cónyuge y de los hijos. Pero se solicita el divorcio. El señor no está de acuerdo, expresa, es más, va a la única junta de conciliación y le dice al juez en persona, señor, yo no me quiero divorciar de esta señora. Tenemos niños de 1 año, o de 5, o de 10. No me quiero divorciar y tenemos tales bienes. Y la señora dice, me quiero divorciar. El juez
resuelve en ese momento que el vínculo queda disuelto. Y dice, porque así está la reforma en la ley, ustedes váyanse a pelear en un incidente los bienes, la pensión de los hijos, y además el legislador no le fue suficiente con esa infamia, sino que además agregó el artículo 685 bis del Código de Procedimientos Civiles, donde dice que esa resolución del juez familiar no es apelable. ¿Qué significa esto, maestro? Que definitivamente deja en estado de indefensión una violación constitucional a ser escuchado. Mínimo. Y sobre todo, en este aspecto que es la familia tan importante en nuestra sociedad y en todo, de dejar a la desprotegido una persona, a los propios hijos y a Dios. Ahora, se quería ahorrar tiempo y en la vía incidental, donde sí procede la apelación, donde procede un amparo y todo lo demás, ¿cuánto se van a llevar? 3, 4, 5 años. Entonces, es evidente, y ustedes, distinguidos televidentes que nos honran recibiéndonos en su casa, espero quede clara esta hipótesis en cuanto a la autonomía de la voluntad, al orden público, y ahora vamos a pasar a otra cuestión también debida a la legislatura, donde se ha reformado, donde se ha dado un tema gravísimo de ataque a la familia: la reasignación de sexo genérico. ¿Qué es esto? El artículo 135 bis dice que cuando una persona sienta que el sexo que tiene no es el que realmente siente, si es hombre y se siente mujer, o si es mujer y se siente hombre, tiene, porque así se reformó y así está en la ley, la posibilidad de ir a un juez familiar, solicitarle que éste le ordene al director del registro civil que a esta persona, hombre, que no es transexual, que no se ha operado, que sigue siendo con sus órganos primarios normal, que se le expida una nueva acta de nacimiento, con una nueva identidad, y siendo un señor, con su nueva acta se convierte en señora. Esto, ¿qué piensa usted, maestro, respecto a la familia? Porque es a donde va a incidir. También aquí podría presentarse en la hipótesis de que en esta reasignación de género, que pudiera celebrar el matrimonio una persona de buena fe, desconociendo este proceso que está llevando a cabo la persona que quiere. Pero además, bien lo dices, lo desconoce porque esto llegó hasta la Corte. Y la Corte se pronunció diciendo que en el acta primigenia debe anotarse y guardarse en secreto que esa persona ha cambiado de sexo. Entonces, es muy interesante lo que señalas, porque el señor ya tiene un acta de nacimiento de señora. ¿Y luego? En el momento de tener ya la vida en común, se casa. Se casa. Y ya en la cohabitación, pues puede resultar que tenga una sorpresa. Entonces ahí, ¿cuál sería la situación de esta persona? Invocar ese matrimonio o señalarle la sanción de que es inexistente, es nulo. Sería una situación que debería prever también la ley. Pero ¿te acuerdas? Sí. Que las actas del registro civil asientan lo que haya ocurrido en presencia del juez del registro. Así es. Asientan lo que es verdad. Y este es un fraude a la ley. Porque el señor sigue siendo señor. Por mandato del juez familiar se le otorgó una nueva acta, se casa, comparece con su acta, se casa con otro señor, y bien decías, ¿este es un matrimonio nulo? Yo creo que no. Te voy a decir por qué. Porque estamos en presencia de un documento que hace prueba plena del estado civil de esa persona. Y resulta que esa persona
no es señor, es señora. ¿Qué opinas? Así es, maestro. Yo en este sentido diría, nuevamente recurriendo a la teoría del acto jurídico, ese matrimonio contraído por una persona de buena fe, ¿cuál era el objeto? Vamos, la unión vamos, tomando en cuenta… O sea, un matrimonio, sin metáforas, putativo. Putativo, exactamente, contraído bien sea por la buena fe de uno de los cónyuges, desde luego va a producir sus consecuencias jurídicas, como bien es sabido, si hubiera hijos, pero aquí en este sentido, en esta hipótesis, pues no va a haber una procreación, porque se va a encontrar, si es es varón el contrayente, pues se va a encontrar con otro varón. Ahora aquí que habría otro conflicto, en el sentido de esta reasignación de género, con la situación de los matrimonios, con la nueva reforma que va a entrar en vigor próximamente. Sería una cuestión para el juez de lo familiar y en efecto, con mucha razón señala usted que el juez de lo familiar únicamente decreta la inscripción de esa acta, la secrecía de la primigenia, y en el caso del juez del registro civil tiene por reglamento certificar un hecho que le está constando. ¿Cómo sería en el caso del matrimonio? Lo está, uno de sus requisitos precisamente de existencia de ese matrimonio sería celebrarlo ante la presencia del juez del registro civil y también cubrir una de sus formalidades, con todo lo que implica la solicitud de matrimonio en las firmas. Entonces, ven ustedes, este es otra reforma mal hecha que incide contra la familia, así como lo que señalamos de la solicitud de divorcio unilateral o bilateral llamado exprés, espurio, etcétera, sin causa, incausado. Esta reasignación de sexo genérico, que le recomendaría a usted, lea el artículo 135 bis del Código Civil y se va a sorprender, porque además al juez familiar le señala, entre otras, la responsabilidad y función de orientar en forma adecuada al señor que se siente señora para que se empeñe bien su rol en ese sentido o a la inversa. Entonces, vamos a ir a un corte y regresamos para hacer otro análisis de otra institución también atentatoria de la familia, como es la Ley de Sociedad de Convivencia. Gracias por permitirnos estar con ustedes en este programa tan importante que forma parte de esta celebración del primer año en el valioso y generoso apoyo del Canal Judicial. Estamos hablando con el maestro Luis Agustín Báez Avilés sobre las consecuencias que el matrimonio produce respecto a los cónyuges, los bienes, los hijos, y cómo el divorcio se ha convertido en un ataque artero en la forma en que se reguló, violando las garantías constitucionales de legalidad y audiencia, tanto del 14 y el 16 como del cuarto de la Carta Fundamental. Decíamos antes del corte que la reasignación de sexo genérico, que está en el 135 bis, acaba siendo también un ataque contra la familia. Ahora, la Ley de Sociedad de Convivencia, que se aprobó en el año 2006, que en 3 años, y lo que va de este, han tenido 716 casos de personas del mismo sexo, heterosexuales o mujeres u hombres, que se han unido en esta sociedad de convivencia, y de estas 716, 400 han llegado a su término por muy diversas razones. Sea como fuere, esta ley de sociedad de convivencia también es un ataque contra la familia, fíjense bien, porque desde el punto de vista de los efectos jurídicos, dice la ley que deberá apoyarse en los que produce el concubinato. Aquí iríamos con el maestro Báez Avilés para que nos haga una referencia al concubinato como está actualmente en el Código Civil, maestro.
Los principales efectos, desde luego aquí es evidente que jurídicamente no esté reconocida esta institución, como podríamos, esta figura. La ley se preocupa en principio por los efectos que pueda producir contra los propios concubinos y sobre todo los hijos. Los hijos. Más que nada. Da lugar a que esos efectos, en un momento dado, alimentos, a sucesión. Una figura muy importante que no señala el código en materia de matrimonio, en cuestión de matrimonio, como es la subrogación del contrato de arrendamiento. En la vida real nos encontramos muchas veces que precisamente por el divorcio puede suceder de que las personas, los cónyuges, contraten un departamento o una casa, por alguna sobre todo por la cuestión de la disolución del matrimonio, quede a la deriva la cónyuge. ¿Qué va a suceder con el cumplimiento de ese contrato de arrendamiento? En estricto sentido, como lo señala la ley, ese contrato daría por concluido por la muerte de la persona que haya celebrado el contrato. Aún así sabemos que hay una excepción, la propia ley lo hace así, que permite al cónyuge supérstite continuar con la vigencia de ese contrato. Situación, hipótesis que también se prevalece en el concubinato. Al no tener el legislador, el asambleísta, en la ley de sociedad de convivencia, pues de dónde fundamentar los principios o el propósito de esa ley, pues recurre, como vemos, como lo ha bien señalado usted, a las reglas aplicables del concubinato. En cuanto a esa ayuda, esa convivencia que van a tener, la ayuda mutua, alimentos, derechos sucesorios, tutela legítima, que también eso es muy importante, que lo vemos en uno de los efectos del matrimonio, que en un momento dado cualquiera de los cónyuges pudiera devenir en interdicto, en incapacitado. Evidentemente ahí la ley considera que el cónyuge sano se haga cargo del incapacitado, se convierte en su tutor por disposición de la ley. En este caso también lo prevé esta ley de convivencia. Sabemos bien que de una manera disfrazada, que iba encaminada, eran los inicios de esta reforma a la institución o este ataque al matrimonio, de permitirlo en personas del mismo sexo, y por ahí aparece una figura que dice, bueno, personas de avanzada edad, que en un momento dado pues no tengan familia, no tengan con quién compartir sus bienes, etcétera, pueden unirse en esta sociedad de convivencia. ¿Qué va a suceder también? En un momento dado aquí, de que esa familia que se ha reconocido por la ley y por el propio hombre, de respetar esas instituciones, y que basado en esa, nuevamente, insisto, esa libertad, esa voluntad que tenemos, si pactamos en sujetarnos a las leyes que ha promulgado el hombre, hay que respetarlas como tal. Tenemos la figura del matrimonio, la institución del matrimonio. Como tal, debemos respetarla, porque es un acuerdo. Y como dice usted, jurídicamente, no, si bien es cierto que prevalece esa autonomía de la voluntad, también tengo que respetar esa voluntad de la otra persona para en un momento dado disolver esa unión que se realizó de una manera conjunta, no unilateral. Bueno, entonces, si hablamos del concubinato como una institución de hecho que también genera la familia, y el legislador, el mismo, el del Distrito Federal, cuando hizo la ley en el 2006 de convivencia y dijo, los efectos jurídicos son los del concubinato, se equivocó, porque atacó a la familia concubinaria y estableció situaciones de hecho que no tenían un fundamento jurídico.
Ahora bien, vale la pena señalar que seguramente, o por una casualidad, porque no hay referencia en la reforma del 29 de diciembre del 2009, publicada en la Gaceta Oficial, donde se habla del matrimonio de dos personas, donde se señala la cuestión de la adopción sin haberla tocado, y otros dos aspectos que poco o ninguna persona, ni en televisión, ni en radio o periódico ha tocado. Las reformas, y que van a entrar en vigor el 4 de marzo, de acuerdo al plazo de los 45 días hábiles, establecen el concubinato de mujeres o de hombres. Es decir, el concubinato de dos personas del mismo sexo, sean hombres o mujeres, o heterosexuales, como está en la actualidad. Porque incluso así dice el 291 bis, que ahora con la reforma, que no ha sido tocada, que no habrá acción de inconstitucionalidad contra ella y que entrará en pleno vigor en marzo, va a corregir indirectamente el error de la Ley de Sociedad de Convivencia, porque ahora ya se va a permitir que si usted vive en sociedad de convivencia y muere su pareja sin haber hecho un testamento, va a tener derecho a la sucesión legítima. ¿Con qué reglas? Con las reglas de los cónyuges, porque el Código Civil señala expresamente que los concubinos tienen derecho a heredarse con las reglas de los cónyuges. Y si ahora hay concubinato a partir de marzo, solo de hombres o solo de mujeres, se van a dar plenos efectos a esta institución que en su momento también la Ley de Sociedad de Convivencia ha sido otro ataque artero contra la familia, porque precisamente se buscaron una serie de cuestiones que van contra la familia, que establecen en este caso la hipótesis de las uniones, de hecho, en el caso de la Ley de Sociedades de Convivencia, de personas del mismo sexo, con la gran falla de los efectos jurídicos del concubinato. Estas reformas, que decía yo, se refieren fundamentalmente al concubinato, también tocaron otro aspecto, que no es tema de este programa, que solo lo dejo enunciado: el matrimonio de menores de edad homosexuales. Es decir, el Código Civil también toca la hipótesis de que sean menores de edad los que se quieran casar y sean del mismo sexo. Ahí está en la ley, está la reforma. Esta no se tocó tampoco en la acción de inconstitucionalidad establecida por la Procuraduría General de la República ante la Suprema Corte, que en su momento será resuelta, pero mientras, por los tiempos, seguramente que el 4 de marzo, quienes deseen casarse de acuerdo a esta ley lo podrán hacer si no está modificada, si no está anulada, si no está reformada. El otro aspecto importante que también tocó el legislador es la reforma al patrimonio familiar, que entrará en vigor el 4 de marzo, donde se establece que el patrimonio familiar también puede ser constituido por personas del mismo sexo, porque antes se decía en el artículo 724 del Código Civil que el patrimonio familiar podía constituirse por el cónyuge, la cónyuge, los concubinos, cuando hablaba de género él y ella, y ahora es los concubinos o las concubinas, que lo pueden hacer también de acuerdo a lo que la ley señala. En esas condiciones, vamos a escuchar la opinión del maestro Báez Avilés respecto a estas instituciones que de algún modo también atentan contra la familia. ¿Cuál es tu opinión, maestro? En la Constitución del Patrimonio de Familia, haciendo una referencia a cuáles fueron los propósitos de esta figura, de que el cuidar que uno de los cónyuges no dilapidara esos bienes, cuidar de manera satisfactoria para las necesidades básicas de la familia. En ese sentido,
con esta reforma quién es el proveedor en un momento dado, bajo el auspicio de estas reformas, el que pudiera proteger o constituir este patrimonio de familia. Como bien usted lo comentaba, como reza la ley, lo constituyen en su momento, como está actualmente en vigor, los propios cónyuges, las personas que vivan en ese núcleo familiar, porque sabemos que si bien pueden ser familias extensivas, que hasta la abuelita, los cuñados pueden en un momento dado, viendo la situación que mueva al cónyuge, digamos, vamos a ubicarlo el varón, que dilapide esos bienes, le dice, momento, vamos a constituirlos, vamos a afectar estos bienes, no solo la casa habitación, sino en un momento dado los instrumentos de trabajo que tú tengas para la seguridad de esta familia. Ahora bien, en el caso de esto, de mencionar a los concubinos, concubinas, ¿qué certeza de manera económica pudiera darle en un momento dado a esa familia? Porque bien sabemos que en el momento que dejen de necesitar los alimentos, las personas que conviven en esa familia, se extingue el patrimonio de la familia. O bien, si la persona deja de habitarlo, lo enajena, también desaparece la constitución de este patrimonio de la familia. Desde luego aquí, todo esto que engloba a la familia, la institución del matrimonio, el parentesco, la filiación, la adopción, y esto, que es todo el conjunto que debe cuidar y regular de una manera lógica, sensata y justa el legislador. Muy bien. Entonces, la familia no está protegida. Estos ataques, estas reformas mal hechas, van en detrimento de ella. Casi como corolario, podríamos decir, a riesgo de expresar una verdad de perogrullo, maestro, ¿qué es más fácil, como una síntesis, en la actualidad, casarse o divorciarse? Divorciarse hoy día. Más fácil. Más fácil. O sea, más complicado más casarse. Más complicado casarse. Más caro. Exactamente, porque ahora por la simple voluntad, como ya se ha subrayado en este espacio, valga la expresión, de un plumazo se dice adiós. ¿Protege actualmente el matrimonio a los cónyuges? No. Bueno, pues es evidente que ustedes que nos permiten llegar a su hogar, seguramente que podrán escribirnos al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net y expresarnos sus inquietudes, sus ideas. Recuerde que este es un foro que espera recibir siempre las opiniones de ustedes, a qué maestros, a qué personajes del foro, de la intelectualidad jurídica de México les gustaría ver, porque siempre estamos en esa disposición. Incluso, recuerde que la consultoría jurídica gratuita en derecho familiar sigue siendo una realidad. Usted puede solicitar su audiencia al 56 39 22 35, lunes a viernes de las 10 a las 14 horas, para que nosotros, con mucho gusto, le demos un diagnóstico jurídico, un diagnóstico real de su problemática. Por hoy quiero reiterarle al maestro Luis Agustín Báez Avilés, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que hace ya casi 3 décadas tuve el privilegio de que fuera mi alumno, y con él se hace realidad una de las metas, de las cuestiones más importantes cuando un maestro enseña. Es común decir que la verdadera gloria de un maestro no está en formar alumnos que lo sigan, sino en sabios que lo superen. Ustedes juzguen, ustedes han escuchado la palabra del maestro Báez Avilés,
que honra este programa y que a quien mucho le agradezco su presencia. Igualmente, maestro. maestro. Muchas gracias. Muchas gracias.